ya tengo dos. Buenas tardes. ¿Sí se escucha ahí bien? No estoy acostumbrado al micrófono, entonces una disculpa si de pronto se me olvida que estoy hablando con micrófono. Sí, no, poquito. Sí, para poner la Biblia. Aquí está bien, sí. Sí. Un poquito más abajo, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Bien, pues nuevamente muchas gracias por la invitación, pastor, hermanos, Cristian, que tuvieron la confianza, ¿no?, en invitarme a compartir la palabra, en invitarme a predicar. Ahorita recordábamos con el pastor, mientras estábamos allá arriba en la clase con los jóvenes, las palabras de Martín Lutero y en la dieta de Worms. Y Martín Lutero decía: en esto me paro y que Dios me ayude. De la misma manera que Lutero, 500 años atrás, decía que en esto se paraba y que Dios le ayudara, pues es donde me quiero parar el día de hoy, ¿no? Quiero pararme en la palabra de Dios para exponerla. Y más que apuntar al intelectualismo, más que apuntar a la mente el día de hoy, me gustaría apuntar al corazón. Me gustaría que fuéramos a reflexionar la palabra y que saliéramos de aquí con algo, ¿no? Que no fuera un servicio más, porque luego a veces como creyentes tendemos a acumular servicios, tendemos a acumular datos. Decía por ahí un pastor amigo mío: tengo más información en mi cabeza que la que necesito, y ciertamente tengo más información que la que obedezco. Entonces, que el día de hoy, hermanos, podamos aprender, podamos obedecer, podamos aplicar la palabra en nuestras vidas. Como creyentes tendemos también a acumular frases bíblicas, ¿no?, a memorizar la palabra de Dios. Y hay un texto en la carta del apóstol Pablo a los Romanos que dice que todas las cosas obran a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿Cuántos creen eso? Ok, pues vamos a ver si es cierto que lo creemos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Todas las cosas obran a bien a los que temen a Dios, siempre y cuando la desgracia venga sobre la casa del vecino. Siempre y cuando el que está padeciendo sea el de enfrente. Y a veces, hermanos, como decía John Piper, se nos olvida predicarnos a nosotros mismos en los momentos de angustia y en los momentos de aflicción. Hay una frase, hay un texto bíblico en la carta a los Hebreos que define qué es la fe, ¿no? Y seguramente lo conocen algunos de ustedes de memoria. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hay gente que dice: yo tengo mucha fe. Ah, sí, ¿en qué? En que me va a ir bien. Ok. El que vende tamales: yo tengo mucha fe. ¿En qué? En que se me van a vender todos los tamales. Yo tengo mucha fe. ¿En qué? En que voy a conseguir un buen empleo. Pero la realidad es que cuando Hebreos habla de fe, no está hablando de fe en lo que deseamos, está hablando de la fe en lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando decimos que todas las cosas obran a bien a los que temen a Dios, tengo que ejercer fe en que lo que Dios ha dicho es cierto. A veces, hermanos, como iglesias bíblicas, como iglesias reformadas, tenemos nuestra propia jerga, tenemos nuestras propias palabras, ¿no? Y una de las que más nos gusta es la soberanía de Dios. ¿Cómo se llama tu iglesia? Gracia Soberana. Y predicamos acerca de la soberanía de Dios, predicamos acerca de un Dios soberano. Y cuando nos toque experimentar en carne propia la soberanía de Dios, por un momento parece que se nos olvida nuestra teología, ¿no? El día de hoy, hermanos, vamos a tratar de meditar, de reflexionar en el Salmo 11. No sé qué tan conocido sea para ustedes el Salmo 11. Sé cuáles conocen, los clásicos, ¿no? El Salmo 23, el 91, ¿cuál otro? El 51, ¿cuál otro? El Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Salmo 100.
y tenemos como que los clásicos, ¿no? Los que sacamos en la boda, en el funeral, el domingo en la mañana. Y el Salmo 11, tal vez algunos nunca lo han leído. El Salmo 11 es de esos que están ahí ocultos, esperando a que alguien llegue y los abra y pueda ser edificado con la riqueza que el Salmo 11 tiene. Entonces, hermanos, voy a tratar de ser breve y para asegurarme de eso, voy a poner mi teléfono aquí. No vaya a ser que se me olvide que estoy de visita y haga lo que comúnmente hago por allá. El Salmo 11 está por ahí. Y hermanos, a mí me gusta meditar en la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie del Superlibro? Una serie para niños, cristiana, Superlibro. ¿No? Allá atrás, ok. Bueno, pues cuando yo leo la Biblia, hagan de cuenta, hermanos, yo tengo una imaginación de niño. Me gusta pensar que estoy en el Superlibro y me gusta trasladarme al tiempo aquel y me gusta sentir el calor, me gusta sentir el frío, me gusta oler el mar abriéndose. A mí me gusta hacer eso con la palabra de Dios porque siento que es más viva, ¿no? Que se siente la palabra. Entonces el día de hoy, hermanos, a mí me gustaría que tuviéramos un panorama en 360 grados de lo que es el Salmo 11, ¿no? Y para comenzar haciendo eso, hay que identificar 4 personajes principales en el Salmo 11. El primero, obviamente, sería David. Ahorita vamos a discutir si David estaba en su reinado o no, pero el primero sería David. El segundo serían los bien intencionados malos consejeros, en el que estoy seguro que muchos nos vamos a identificar. Nos vamos a identificar con David, pero nos vamos a identificar también con esos consejeros bien intencionados, pero que a veces dicen cada barbaridad. Luego, espero que no, algunos irán a identificar con los malos. Y finalmente, vamos a hablar de Dios. Obviamente el protagonista del Salmo no es David, es Dios. Y sin embargo, David es la figura en la que el día de hoy nos vamos a centrar. ¿Quién era David? Todos tendrán su definición de quién era David. Tal vez algunos digan, David, el dulce cantor de Israel. Algunos otros digan, David, el gran rey de Israel que extendió los dominios del pueblo de Dios. Tal vez algunos otros digan, David, el adúltero. David, el mal padre, porque tenía una familia que aguas, David, el mal amigo, imagínate, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Urías Eteo? Que un día vio a su mujer y luego lo llamó y le invitó por ahí unos tragos y bueno. Y la realidad es que David es todo eso y más. David es un personaje complejo, al igual que lo es el pastor, que lo soy yo y que lo es Cristo. Personajes complejos. En la Biblia, hermanos, olvídense eso de que hay buenos y malos. Hay malos que a veces hacen cosas buenas. Hay malos que a veces confían en Dios. El único bueno es Jesús. Entonces, hermanos, ¿quién era David? David era un personaje sujeto a pasiones como las nuestras, sujeto a pasiones pecaminosas como las nuestras, que aparece en la Biblia. Ahora, alguien decía, el hermano que leyó hace ratito el Evangelio de Juan, para poner en contexto, vamos a poner en contexto el Salmo 11 antes de entrar en materia. El Salmo 11, los comentaristas no se ponen de acuerdo en qué circunstancias se estaba desarrollando. Algunos dicen que el Salmo 11 se desarrolla mientras Saúl estaba persiguiendo a David. Eso dicen algunos. Otros dicen que no, que era ya David siendo rey, mientras tenía el conflicto con su hijo Absalón. Conocen el conflicto, ¿no? Que Absalón era más amable que David y mira, yo te atiendo. Bueno, haya sido como haya sido, el hecho es que David estaba siendo perseguido. David estaba viviendo una temporada difícil. Vamos a leer el Salmo 11, acompáñenme en sus Biblias, no sé si lo están pasando por ahí, si no en sus Biblias, a leer el Salmo número 11. Y dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. En menos de un minuto podemos leer el Salmo 11. Y sin embargo, su reflexión es profunda. ¿Cómo comienza el Salmo 11? El Salmo 11 comienza con una declaración de David. Acuérdense, en medio del conflicto. En Jehová he confiado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, no? Amén, pastor, amén. Sí, yo también confío. Y bueno, vamos a tomarlo con calma, ¿no? Vamos a irnos paso a paso. David comienza con una declaración de fe. ¿Cuál es esa declaración de fe? En Jehová he confiado. Otras traducciones dicen, en el Señor está mi refugio, en medio de las circunstancias difíciles que estoy atravesando. Ahora, en el verso 2, inmediatamente en el verso 2, entran los malos consejeros, con buenas intenciones, pero malos consejeros. Miren, la gente que rodeaba a David, la gente que estaba ahí con David, le comienza a decir a David lo siguiente. Mira, David, voy a parafrasear, lo acaban de leer, pero lo voy a parafrasear. Mira, David, los malos, tus enemigos, la gente que procura tu mal, está ahí afuera. Y no solamente está ahí afuera, David, está ahí afuera con armas, está ahí afuera con arcos y con flechas, y tienen la cuerda bien tensada para dispararte, David. En otras palabras, David, te quieren matar. Ya sea Saúl o sea Absalón, David, te quieren matar. Están ocultos y checa lo siguiente. Disponen sus saetas sobre la cuerda para flechar en oculto a los rectos de corazón, en este caso a ti, David. Ahora, esto es lógico, hermanos, y seguramente algunos lo hemos hecho, ¿no? Seguramente en la pandemia más de alguno dio ese consejo o recibió ese consejo. No te congregues, cuídate. Y para darles fundamento bíblico al asunto, los necios ven el peligro, pero los sabios ven el peligro y se apartan. Los necios lo ven y siguen adelante, ¿no? O de repente, hermanos, estamos confiando en Dios, estamos confiando en su soberanía, y de repente no llega el Salomón que te dice, pero acuérdate lo que dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré. Y empezamos a recibir esos malos consejos. Ahora, ojo con esto. Esos malos consejos a veces no vienen de gente inconversa, A veces los damos ahí el hermanito, viene a aconsejarte bien sabio. ¿Quiere un ejemplo bíblico? Bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús predecía su muerte? Y van a venir y me van a prender. El acomedido de Pedro, decía por ahí un hermano, ¿no? Siempre nos acordamos de lo malo que Pedro hace. Señor, que nunca te pase esto. Y ya veo yo a Jesús diciéndole, hombre, gracias, Pedro, por preocuparte por mí, tu consejo, Pedro. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas del cielo, no en las cosas de Dios. Ahora, ese es un ejemplo, pero también acordándome de Martín Lutero, pastor, cuando Martín Lutero en un momento tuvo que enfrentar la plaga, la plaga en su tiempo, Martín Lutero era bastante valioso para la iglesia, era muy valioso para la iglesia. Entonces la gente le decía a Martín, tienes que salir de esta ciudad, porque si no sales de esta ciudad, la peste te va a alcanzar, te vas a morir y va a ser una gran pérdida para la iglesia. Ahora, ¿ese consejo era bueno o era malo? Bueno, depende, ¿no? Depende a qué Dios haya mandado a Martín Lutero. La respuesta de Lutero es igual de icónica y de épica, pastor, que la que dio en la dieta de Worms. Lutero le contesta a las personas que le aconsejaban esto por su bien, por su bien. ¿Qué clase de demonio crees que soy que voy a abandonar al rebaño que Dios me ha confiado cuando más lo necesita? Y se quedó Lutero. ¿Y saben qué? ¿Qué le pasó? Nada. Ahora, no siempre las cosas salen como uno quiere.
Hay un hermano, ya partió con el Señor, el hermano Roberto Ávila, no sé si les tocó conocerlo a ustedes, ahí en La Piedad. Pastor, el pastor tuvo un asunto, insuficiencia renal, y uno de sus hijos le tuvo que donar un riñón. El hermano estaba tomando medicina para que el cuerpo no rechazara el riñón, entonces sus defensas estaban totalmente bajas. Y en tiempos de la pandemia y todo eso, Ávila, ciérrale, métete abajo de la cama, no salgas, mira, sé prudente. Y me dice, oye, tú fuiste el que me dijo que Lutero había dicho que qué clase de demonio sería si abandonar. Sí. ¿Cómo creen que terminó el hermano Ávila? Muerto. Ahora, Lutero la liberó, el hermano Ávila no. Y Dios sigue en su trono. Y Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue poniendo en el corazón de las personas lo que debe de hacer cada quien. Entonces, hermanos, en el mundo, en la iglesia, vas a encontrar un montón de gente bien intencionada, que te ama, que te quiere, pero que a veces te va a dar consejos que van en contra de lo que Dios ha puesto para ti. Esto no quiere decir que si tú te cuidaste en la pandemia, o que si tú cerraste la iglesia en la pandemia estás mal, o eres pecador, o no amas a Dios. No, pero a veces Dios le da convicción a ciertos individuos de hacer ciertas cosas, y decía Lutero, no es bueno ir en contra de la conciencia. Entonces, hermanos, si Dios ha puesto algo en ti, si Dios ha puesto algo en tu corazón para ser obedecido, va a haber gente bien intencionada, gente que te quiere mucho, y te va a dar consejos contrarios a lo que Dios quiere que hagas, como aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los consejeros de David? Le empiezan a decir, mira, David, allá afuera hay peligro, allá afuera están tus enemigos tienen armas, y te quieren matar, David, te quieren matar. Y la realidad es que hoy, como cristianos, como creyentes, vivimos en un mundo que es complicado. Hace ratito me preguntaba un hermano, ¿de dónde viene? De La Piedad, Michoacán, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal está por allá? Difícil, hermano. Difícil. Encontramos muertitos cada semana. Todos los días hay muertitos. Muy difícil. Y estamos en junio, mes del orgullo LGBTQXYZ. Y tenemos gente desfilando, promoviendo agenda de género. Y dice Pedro que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y vivimos en una sociedad decadente, en una sociedad peligrosa, en una sociedad que apela al relativismo, que apela a vivir cada quien siguiendo sus propios placeres, sus propios deleites. Y hay gente en la iglesia que dice, apártate del mundo, no vayas con el mundo, no te juntes con el mundo, no tengas nada que ver con el mundo. Y seguramente lo hacen por tu bien. Y seguramente lo hacen porque te quieren mucho. Y sin embargo, en las palabras de Jesús encuentro que tú debes ser sal del mundo, que debes ser sal de la tierra, que debes de ser luz del mundo, y que tu luz debe de brillar en medio de las tinieblas en las que el mundo vive. Entonces, hermanos, a veces hemos recibido esos malos consejos de gente bien intencionada, y a veces con buenas intenciones hemos mal aconsejado a los demás. A veces, hermano, y no sé cuál sea la postura escatológica de la iglesia, y tampoco me voy a meter en Guatemala, pero independientemente de la postura escatológica que tengan, hay gente con miedo. Hay gente, si crees en el rapto, tienes miedo. Si crees, si eres premilenialista, amilenialista, posmilenialista, la gente tiene miedo. El fin del mundo, el apocalipsis, el falso profeta, el anticristo, los jinetes, guerras, rumores de guerras, terremotos, y la gente está temblando. ¿Y por qué eres tan fatalista? Porque la Biblia lo dice, así que arrepiéntete porque ahí viene el fin del mundo. Y se nos olvida por un momento que el Señor está en su trono, lo gobierna todo, porque es soberano. Ahora, hermanos, vean lo que dice el verso 3, ¿no? En este contexto davídico de guerras y de amenazas para David. Verso 3. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, los mismos amigos le dicen a David, allá hay gente que te quiere matar, David, están en lo oculto, tienen las armas listas. Mira, David, los fundamentos están siendo destruidos, hay un caos, hay ingobernabilidad. ¿Qué tú puedes hacer por eso? David, huye a la montaña. David, huye. David, escápate. Con esos amigos, nada que envidiarle a Job. Con esos amigos nada que envidiarle a Job, ¿no? Ahora, hermanos,
El Salmo 11 comienza con una declaración de David: en Jehová he confiado. Luego viene una contradeclaración: la cosa está dura, el asunto está difícil, vivimos tiempos malos. Y no se trata de negar la realidad. No se trata de decir, cancelo tus palabras, no voy a hacer caso, no voy a escuchar noticias. Si no escucho noticias y cancelo tus palabras, la realidad de un mundo caído va a desaparecer. Y la realidad es que no va a desaparecer. Entonces aquí David no está negando la realidad. David está diciendo, ciertamente eso sucede, pero encima de todo eso, el Señor reina. Ese es el mensaje del Salmo 11. En medio de la incertidumbre que el mundo vive, el Señor reina. Ahora, estos cuates le hacen una pregunta a David. La pregunta es esta: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y yo creo que la respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas. Es una historia bien conocida que seguramente han leído en más de alguna ocasión. La historia de la resurrección de la hija de Jairo. ¿La recuerdan? De hecho, en esa historia vienen dos milagros, ¿no? Dice que Jesús estaba ahí predicando y de repente llegan las multitudes y ya ves, ¿no? Lo apretujaban y yo quiero un milagro y de repente llega un principal de la sinagoga llamado Jairo y le dice: Señor, ayúdame, mi hija está muy enferma, está muy grave, ven a mi casa para que ella pueda sanar. Dice que el Señor lo empieza a acompañar y en medio de la multitud aparece lo que se conoce o a la que conocemos como la mujer del flujo de sangre. Llega y toca al Señor y el Señor hace una pausa y dice: ¿quién me tocó? Porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Ahora, la intención no es exponer ese texto, ¿eh? Entonces el Señor hace una pausa y pregunta. La mujer menstruosa o la mujer con flujo de sangre no podía tocar a alguien porque se consideraba algo inmundo, etcétera, etcétera. Y el Señor hace una pausa para preguntar quién lo tocó. Yo quiero que por algún momento piensen y se pongan en los zapatos, en los guaraches, en los tenis de Jairo. O sea, qué buena onda que ya la aliviaste, qué buena onda que ya se sanó, pero mira, mi hija se está muriendo, no hay tiempo para tu investigación. Y las palabras de Jesús, hermanos, son la respuesta a la pregunta de los consejeros en el Salmo 11. Jesús le contesta a Jairo, después de que vienen y le dicen: tu hija ha muerto. Y tú entreteniéndote acá con esta de la flujo de sangre, ¿no? Le dice: no temas, cree solamente. ¿Qué puede hacer el justo? No temas, cree solamente. Y cuando escuchas palabras apocalípticas, el fin del mundo, el arrebatamiento y te vas a quedar, dicen algunos, ¿no? Los jinetes del apocalipsis, guerras, rumores de guerras, ¿qué tengo que hacer yo como creyente? Creer solamente que el Señor mi Dios lo gobierna todo y que no hay un solo centímetro de la creación en la que el Señor no reclame su señorío. Ahora, hermano, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, yo debo entender que la voluntad del Señor se está haciendo. En medio de situaciones que a veces no entendemos, su voluntad es mejor. Ahora, ve lo que dice el verso 4 del Salmo 11. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esta es la respuesta de David. Mientras los hombres dicen: ¿qué puede hacer el justo? Mira, David, qué mal estamos, ¿qué puede hacer el justo? David dice: Jehová está en su santo templo. Y no está hablando del templo, porque aquí el templo todavía no se construía, acuérdense, lo construyó Salomón. Dice: mira, el Señor está en el cielo, el Señor está en su templo, su trono está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está en control de todo. Ahora, hermanos, el Salmo 11 es particularmente especial para mí porque un hermano me enseñó lo que significa el Salmo 11, no desde la hermenéutica, no desde el exégesis, desde una vida quebrantada. Una pareja joven, 25 años, 25 y 26 años, con una niña de 9 y un niño de 2, de 3 años, creyentes, la vida les iba bien,
Hablaban de la soberanía de Dios. Sabían credos, confesiones, artículos de fe. Tenían Biblias de estudio, la que tú quisieras. Un día van de visita a una casa familiar, le dice a la niña, a la mamá de la niña: oye, ¿puedo llevar a la niña a la tienda? Sí, llévala a la tienda. Y la niña apareció muerta 6 horas después. La noticia salió en el periódico, la noticia inundó redes sociales. ¿Qué hacemos, pastor? Cuando predicar de la soberanía de Dios ya no nada más es la lección de la escuela dominical, ya no nada más es el tema del domingo, sino cuando yo tengo que entender que el Dios bueno, justo y santo, cuyos ojos están sobre toda la tierra, que afirma que una hoja del árbol no se cae sin su voluntad, que un pajarillo no cae a tierra sin su voluntad, ha permitido que mi hija de 9 años fallezca de una manera terrible. Y no voy a dar detalles del crimen, pero ya imagínenlos, ¿no? ¿Qué le dices como pastor a alguien que está pasando esa situación? Dios es soberano. Voy a orar por ti. No pasa nada, el Señor te consuele. ¿Qué le dices a un padre que ha perdido a su hija de esa manera? Es difícil, hermanos, es difícil. Ahora, hermanos, ¿por qué tiene que ver esto con el Salmo 11? Les acabo de hablar de la hija de Jairo, ¿no? En la que resucitó y la historia terminó bien. Pero ¿qué pasa cuando la historia no termina bien? ¿Vamos a seguir diciendo que Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta? La realidad es que es buena, agradable y perfecta, aunque no la podamos entender. Hermanos, hace un tiempo platiqué con los hermanos, ¿no? Dios me dio la oportunidad de pastorearlos. Y llegan los hermanos y me dicen: ahora entendemos, ahora entendemos. Ahora entiendes qué. Ahora entendemos que el pecado y no Dios es el responsable de lo que le pasó a mi hija. Y hoy podemos entender que todas las cosas obran a bien a los que temen a Dios. Y tú, compadre, porque la sangre de mi hija fue el fertilizante que Dios utilizó para hacer crecer la semilla del evangelio en mi corazón. Eso no lo hace un estudio bíblico, hermanos. Eso no lo hace un seminario. Eso lo hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y yo así como que... Ahora, ¿qué te llevó a eso, hermano X? El Salmo 11. El Salmo 11 me llevó a entender eso. Y yo sigo leyendo el Salmo 11, hermanos, y veo el verso 5 y dice lo siguiente: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Y cuando hablamos de un crimen de este tipo, hermano, seguramente a ti la sangre te hierve y te molesta si quieres justicia, y Dios no la dará por inocente al culpable, y tuya es la venganza, Jehová. Y por si la lección que me dio el hermano fuera poca, me dice después de meditar en el Salmo 11, el hermano: pastor, la Biblia dice en el Salmo 11 que Dios prueba al justo, y yo no soy justo en mí mismo, pero he sido justificado con la justicia de Cristo, con la justicia del Cordero. Y yo todavía así mudo, ¿no? Sin saber nada que decir. Amén, amén, hermano. Y la Biblia dice en el Salmo 11 también que sobre los malos, los que aman la violencia, son aborrecidos por el Señor. Amén, amén. Pero también la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo así como que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Y qué vas a hacer?
vamos a ir a buscarlo para decirle que lo perdonamos, que todo está bien, que venga el Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, ni siquiera Él, sino que todos procedan al arrepentimiento. De eso se trata el Salmo 11. De eso se trata el Evangelio. No lo vio con su Gel Michelin. No se lo enseñó John MacArthur. No lo leyó en una Biblia de estudio. Y yo así como que, ¿cómo ve, pastor? A veces a los pastores nos cuesta trabajo quedarnos callados, ¿no? Siempre tenemos una respuesta, siempre hablamos. No sé qué decirte. Fueron y hablaron con él. ¿Qué creen que les dijo? Que ni se arrepentía y que si tuviera oportunidad lo volvía a hacer. ¿Y qué hiciste? La mano de Dios es más dura que la mía. La mano de Dios es más pesada que la justicia del hombre. Y por eso oramos, para que el Señor tenga misericordia. Cuando yo veo el Salmo 11, hermano, y veo que dice que Dios aborrece a los que aman violencia, que Dios está apartado de los que hacen iniquidad. El deseo natural del corazón es sí justicia, sí venganza. Es que Dios no sería justo, lo platicábamos hace ahorita, ¿no, pastor? Hace unos minutos. Es que Dios no sería justo si no castigara al culpable. Es que Dios sería un Dios injusto si esta persona terminara en el cielo. ¿Qué crees? En la cruz, la justicia perfecta de Dios y la misericordia perfecta de Dios se entrelazan en lo que conocemos como el misterio de la cruz. Porque ciertamente Dios no dará por inocente al culpable. Y es en la cruz, hermano, en la cruz, donde Dios justifica al culpable por medio de la sangre del Cordero. ¿Quieren un ejemplo bíblico de esto? Saulo y Esteban. Ustedes recuerdan, ¿no? La historia cuando dice que el joven Saulo consentía la muerte de Esteban mientras lo apedreaban, y mientras lo apedreaban, él contemplaba el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra de Dios el Padre, ¿no? Y el Esteban se murió. Y fue a la presencia del Señor, y Saulo luego se convirtió y anduvo por aquí. ¿Tú te imaginas lo que fue ese encuentro en el cielo? O sea, no fue, tú me mataste. ¿Y quién lo dejó entrar? O sea, ¿no? La conversión de alguien malo, pero que el Señor declaró justo. La conversión del compadre aquel de la cruz, ¿no? Porque no dice que había uno bueno y uno malo, déjense de rollos. No dice que había un ladrón bueno y uno malo. De hecho, dice que los dos lo vituperaban. Y luego pasó así como que un ratito y uno le decía, nosotros justamente padecemos lo que estamos sufriendo. Pero Cristo, es inocente. En un ratito, en la cruz, hubo convicción de pecado. Y no solamente convicción de pecado, hubo reconocimiento de quién Cristo era. Así que, hermano, cuando yo leo en el Salmo 11... que Jehová prueba al justo y que al malo y al que ama la violencia su alma aborrece, no debe de ser motivo de alegría. Debe de ser motivo, hermano, de que se nos piquen las costillas y entendamos que ahí hay gente que hace violencia, que es aborrecida por Dios en su condición, y que ellos no son los enemigos nuestros, son el campo misionero al que fuimos enviados, aunque no queramos ir. Y aunque no nos guste la compañía, son el campo misionero al que fuimos enviados. Dice David en el verso 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Eso no debería darnos alegría, eso debería darnos preocupación. ¿Y sabes por qué? Porque dentro de esos malos que se relatan aquí, estábamos tú y yo no hace mucho tiempo. En ese grupito de malos, tal vez esté nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos o nuestros hijos.
Y eso debería de movernos a mostrar misericordia por ellos. Y no ese deseo de justicia de Jehová es la venganza, Él pagará. Y hasta parece que anhelamos eso, ¿no? Hay un contraste, hermano, entre lo que le espera al justo y al malo. Y los comentaristas no se ponen de acuerdo, hermano. Si este fin del malo es en la vida eterna o es aquí, de este lado de la eternidad. Pero ya sea aquí o allá, donde les esperen este fuego, este azufre, este viento abrasador, es algo, hermanos, que debería de cargar nuestra manera de vivir, ¿no? Saber que ahí hay un montón de gente que camina al infierno y sin esperanza, y que nosotros fuimos enviados a ellos. Y sabes una cosa, hermano, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de una sociedad que se corrompe, el Señor nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser sal en medio de la comunidad. Porque no es difícil ser sal en la iglesia, ¿no? El que limpia, el que toca, el que predica, el que acomoda esto, eso es fácil. En la escuelita dominical todos quieren ser luz, ¿no? El que se aprendió los versículos. Pero ¿qué creen, hermanos? Les tengo una noticia. Dios no te llamó a ser sal de la iglesia ni luz de la iglesia. Sal de la tierra y luz del mundo. Tu influencia debe de ser allá, con los necesitados. Platicábamos con la hermana en la mañana, ¿no? Influir en la vida de esas personas que viven alejadas de Dios. Ahora alguien podrá decir, pastor, yo tengo mis propios problemas, ¿no? Tengo mis propios problemas, tengo mis propias aflicciones, vino una enfermedad que no esperaba, una quiebra económica que no esperaba, una situación difícil. ¿Qué crees, hermano? Todas las cosas obran a bien a los que temen al Señor. Pero a los que lo temen verdaderamente, a los que ejercen fe, aquellos que han entendido que el concepto de fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no es en lo que yo anhelo, sino en lo que Él ha dicho. Y David decía al principio del Salmo, en Jehová estoy confiado. Así que si veo al mundo ir de mal en peor, si veo al mundo corromperse, el Señor está en control de todo. El Señor está en control de todo. Verso 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Decía R.C. Sproul, ¿no? Eso solamente pasó una vez y pasó en la cruz del Calvario. Tus dolores, tus aflicciones, tus enfermedades y tus fracasos tienen un culpable. ¿Quién, pastor? ¿El diablo? El pecado. ¿Qué fue primero, hermanos? ¿El diablo o el pecado? ¿Qué creen? Pregunta. El diablo. El diablo. ¿Quién más? Levanta su mano. ¿Cuántos creen que es el pecado? Nomás yo y el pastor. La realidad es que Satanás es víctima del pecado. Porque él mismo, decía alguien, y palabras de ese alguien, no mías, que Satanás es el perro a quien saca a pasear su amo el pecado. Porque él mismo es víctima del pecado. ¿Qué tan terrible será el pecado, hermanos? Que Satanás, el padre de la mentira, es víctima también del pecado. El pecado es un amo cruel. Es un amo que esclaviza. Es un amo que oprime. Es un amo que trae mucho sufrimiento. Ahora, hermanos, ¿cómo se debe de leer la Biblia? ¿Y cómo debo de leer yo el Salmo 11? Porque yo te puedo hablar del cuento de David, te puedo hablar de las aflicciones de David, y decir, mira, David era un gran hombre de Dios que tenía mucha fe. Ya establecimos que David era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Debemos de leer el Antiguo Testamento, cualquiera de los salmos, cualquier porción de las Escrituras, a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Y David, sin un Evangelio, como nosotros lo entendemos, sin un cordero inmolado, como nosotros lo entendemos, sin un redentor, como nosotros lo entendemos, confiaba en el Señor. Cuánto más nosotros habíamos de confiar cuando Él ha sellado su promesa con sangre y ha sido confirmada con la resurrección. Hermanos,
El Salmo 11 es un salmo que nos invita a tener confianza en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de la angustia, entendiendo que el mundo se va desmoronando, el mundo se va cayendo. Y nosotros, hermanos, debemos ser el agente de cambio que marca la diferencia. Debemos ser la gente que va contra cultura. Aquellos que siguen a su Señor, que se parecen a su Señor. El otro día alguien me preguntaba, hermanos, y espero no ofender a nadie, de verdad, perdón si ofendo a alguien, no es mi intención. Me pregunta alguien, oye pastor, inconverso, ¿qué se necesita para ser cristiano? No mucho. Cómprate una Biblia, pon cara de buena gente, agacha la cabeza y ve a la iglesia. No ocupas mucho. Para ser creyente necesitas nacer de nuevo. Y eso no depende de ti ni del pastor. Depende de Dios. No es para que Él quiere ni para el que corre, es para quien Dios tiene misericordia. Aquí está el evangelio. Aquí está el mensaje. Y que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer. Entonces no es lo mismo ser cristiano que ser creyente. Ustedes seguramente conocen muchos cristianos que no son creyentes. Cristianos que en medio de la aflicción son puestos en el fuego, no sé cómo se llama, esos hermanos joyeros, donde ponen el oro para fundirlo, no sé cómo se llama. En el crisol, ¿no? Y viene el fuego y resulta que era puro aluminio mezclado con cobre y fierro viejo y chatarra, ¿no? Pero no era oro. No todo lo que brilla es oro. Cuando yo leo el Salmo 11, hermanos, debo de leerlo a la luz del evangelio, a la luz de lo que Cristo ha hecho. Y entender, hermanos, que su palabra es verdadera, que su palabra es real. David decía en medio del campo de batalla, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. ¿Por qué, David? ¿Porque no tienes problemas? No, porque el Señor me hace vivir confiado. ¿En que todo va a salir bien? No, en que salga como salga el asunto, Él lo planeó, Él lo determinó. Hay un canto, ¿no? Parecido a los que ustedes cantan, que se llama Cada Día. Dice, gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. Gracias por la gracia de saber que ordenaste, Dios, cada día. Que tú has ordenado cada día de mi existencia. Finalmente, hermanos, en el Evangelio de Mateo, ustedes lo conocen de memoria, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. La gran comisión. Le decimos a los chavitos, ¿no? Hay que cumplir la gran comisión, ándale, vete a predicar. Hay que cumplir la gran comisión, ándale, vete, vamos a evangelizar al centro. Ok, vamos a leer la gran comisión, ¿no? Es más, vamos a leerlo juntos, hermanos. Mateo capítulo 28. Y ahorita lo enlazamos con el Salmo 11. Mateo capítulo 28. Versos 19 y 20. Bueno, voy a leer desde el 18. Y Jesús se acercó, pero algunos dudaron, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced cristianos. ¿Verdad que sí? No dice así. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo, Señor? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y viene la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, una pregunta. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Y cuando entra el horno de fuego también? Sí, también. Señor, una pregunta. ¿Qué pasó, David? ¿Y aunque anda en el valle de sombra de muerte también? Sí, también. Mi vara y mi callado te infundirán aliento, David. Oye, Señor, ¿qué pasó, Isaías?
y cuando me estén aserrando también. Sí, Isaías también. Jeremías, ¿qué pasó? Oye, y cuando vaya y predique y no me hagan caso también. Sí, Jeremías también. ¿Qué pasó, Pedro? Y cuando me crucifiquen. Sí, Pedro también. Pablo. Oye, Señor, y cuando... También, Pablo. Juan, ¿qué pasó? Y cuando esté viejito y en la isla de... Sí, Juan también. Pero pudiera decir mis ovejitas. Oye, Señor, y cuando tengo que enterrar a mi niña de 9 años, también. Y cuando tengo que ir a ver a su asesino, que aparte es mi pariente, también. Y cuando se burle de mi desgracia, también. Porque el Señor está en su trono. Sus ojos miran todo lo que pasa. Y no hay un centímetro de la creación en la que Él no reclame su señoría. Hermanos, ser creyente no es venir a la iglesia el domingo, no es ofrendar, no es leer la Biblia, no es ver predicaciones en YouTube. Ser creyente es imitar el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser creyente es entender que cuando la desgracia viene a mi casa y viene a mi vida, y la enfermedad y la muerte, poder decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito es el nombre del Señor en todo tiempo. Ser creyente es decir como Job decía: aunque Él me matare, en Él esperaré. Ser creyente es recordar lo que Pablo dice: teniendo por seguro que las aflicciones presentes en este siglo no son comparadas con la gloria venidera de la que disfrutaremos allá. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata ser creyente. De poder animar a otros en medio de su aflicción. En diciembre, en enero, más o menos, me llama un hermano y me dice: pastor, ¿puedes venir a la casa a orar por mi mamá? Está muy enferma y los doctores dicen que no va a librar el fin de semana. Sí, hermano, ahí voy. Y la hermana también se congrega ahí conmigo. Y ahí anda la hermana. Y llego y platiqué con la hermana, oré por ella. Y mi papá no estaba tan malo. Y mi papá se murió. Y llega la hermana al funeral de mi papá. Y tenemos un hermano, sí lo conoces, ahora te digo quién es. Y el hermano es bien chistoso. Estamos en el funeral de mi papá y llega la hermana. Le dice: hermana, la que estaba en la agenda era usted. Es en la tuya y en la del doctor, ¿no? Y me dice el hermano, otro hermano, me dice: ¿cómo te sientes, pastor? Que oraste por la hermana y se curó, y oraste por tu papá y se murió. ¿Cómo me siento? Contento. ¿Por qué, pastor? Porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Aunque yo no la entienda. ¿Y sabes qué? Aunque no me guste. Porque me gustaría ser espiritual y decir: a mí la voluntad de Dios siempre es agradable para mí y siempre me deleito en ella. A veces no me gusta. Pero si Él dice que es agradable, es agradable. Y si dice que es buena, es buena. Y si dice que es perfecta, es perfecta. Porque nosotros no andamos por lo que vemos, andamos por lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que el Señor nuestro Dios, reina. Reina y reinará por siempre. Que como creyentes estamos en su mano y nada ni nadie nos puede apartar de ella. Nada nos puede alejar del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la angustia, ni la muerte, ni la escasez, ni el hambre, ni el dolor. Así que, hermanos, si el día de hoy estás afligido, recuerda que el Señor reina. Si el día de hoy estás enfermo, si estás pasando por aflicción, recuerda que el Señor reina. Y no es por falta de poder que no te ha sacado. Algo te quedará enseñar en el horno, hermano. Algo te quedará enseñar en el horno.
Así que cuando vengan esos amigos acomedidos a decirte como la mujer de Job, ya maldice a tu Dios y muérete. O cuando vengan esas avecillas que les gusta venir el domingo a la iglesia a robar la semilla que cae, ¿no? Tú dices, aunque el Señor me matara, en Él esperaré. Y luego dice alguien, no, hermano, tiene usted pecado oculto, necesita arrepentirse, hermano. Cuando vengan esas vocecillas a robar la semilla que Dios ha puesto en tu corazón, recuerda, hermano, recuerda que esa semilla se sembró en ti a precio de sangre. La del Cordero sí, pero la de los miles y millones de mártires que han muerto a lo largo de los siglos. Que su muerte, hermanos, que su muerte no sea en vano. Que cuando las avecillas vengan a picotear y a robar la semilla, tú estés listo, hermano. Estés listo para resistir con la palabra de Dios. Porque es lo único que te puede ayudar en los momentos de angustia. Dios les bendiga, hermanos.